Hola, bienvenidos de nuevo a Tiempo Real, nuestro programa de comentario semanal sobre mercado de divisas y de criptodivisas. Esta semana ha sido una semana en la que ya encaramos el final del mes de mayo. Ha sido una semana relativamente tranquila, sin noticias de referencia y por tanto una semana en la cual pues hemos podido operar tranquilamente y sacar unos resultados relativamente buenos con nuestra estrategia. Es de lo que vamos a tratar hoy. Vamos a ver el sumario, como siempre, de la semana, donde veremos los hechos más destacados. En este caso pues no ha habido mucho movimiento y por coger algo pues hemos escogido unas declaraciones de James Carney, el gobernador del Banco de Inglaterra, en las que habla de su posicionamiento respecto al proceso de Brexit, al proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y posteriormente pues vamos a hablar vamos a echar un vistazo a los gráficos semanales para ver un poco el mercado desde el punto de vista técnico. Vamos a cerrar también con un poco de comentarios sobre la evolución de nuestra estrategia y sobre pues ciertos detalles que debemos tener en cuenta. Vamos a ver lo sucedido en esta tercera semana de mayo, empezando como siempre pues por nuestro sumario de noticias, en el cual pues vamos a ver un poco qué es lo que nos ha deparado esta semana. Una semana pues muy tranquila, en la que, por destacar alguna cosa, vamos a ver o hablaremos, también comentaremos un discurso de Carney que ha tenido lugar esta semana, en el que puso el valor del Banco de Inglaterra en el Brexit. Afirma que el proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea, ahora que ya hay un acuerdo cerrado, está entrando en una fase decisiva, y que pues en esta fase decisiva la supervisión y vigilancia del Banco de Inglaterra son más importantes que nunca. Por lo tanto, podemos prepararnos para algún movimiento táctico del Banco de Inglaterra si fuera necesario dentro de este proceso de Brexit. Por ahora no lo parece. El escenario está bastante tranquilo en lo que respecta a la libra, pero veremos. Nosotros últimamente no estamos operando con libra porque realmente pues hay una cierta indecisión y una cierta falta de volatilidad en ese sentido. No ha habido más noticias destacables durante la semana. No ha habido hechos, digamos, importantes que podamos resaltar. Una semana en la cual pues hemos tenido, como podéis ver, movimientos relativamente interesantes, sobre todo pues por ejemplo empezando con el eurodólar, un eurodólar que empezó prácticamente en niveles de 1,1760 y ha acabado en el 1,1651, perdiendo esa zona de soporte de los 1,1760 y algo. Respecto a las operaciones, pues podéis ver que nosotros hicimos dos operaciones bastante buenas. Esta operación la cerramos por cierre semanal, o sea, cerramos desde un punto de vista táctico, cerrando todas nuestras posiciones. Una vez más, pues el mercado nos dio un poco la razón, porque a partir de aquí fue cuando rebotó y luego pues acabó cerrando más o menos en el mismo nivel. Por lo tanto, nos ahorramos toda esta exposición a mercado, que no es poco. Normalmente la jornada americana, la sesión americana el viernes, pues acostumbra a tener estas características. Por lo tanto, nos llevamos dos buenas operaciones en euro dólar. Desde el punto de vista semanal, a destacar la pérdida de la zona de soporte de ese 1,1760 y algo, que deja el par prácticamente en zona de caída libre y además cerrando en mínimos. Por tanto, atención a la apertura de esta semana, porque podríamos ver nuevas caídas en el euro dólar, que más que fortalecimiento del euro debilitamiento del euro quiere decir fortalecimiento del dólar, como veremos en el resto de cruces. Respecto a la libra dólar, la tenemos tocando niveles de 1,33, ya queda lejos ese nivel de 1,3535 que perdió la semana pasada y ya no ha vuelto a recuperar. Descenso constante y solvente de la libra dólar, que nos deja también en zona de mínimos en su cierre, y por tanto atención a cómo va a abrir esta semana. Misma situación que el euro dólar, en una zona en la cual podemos ver como no hay niveles de soporte y referencia. Por lo tanto, atención, porque podríamos ver nuevas e intensas caídas. Respecto al dólar yen, pues el dólar yen esta semana lo que ha hecho ha sido volver un poco a la zona que abandonó en semanas anteriores, la zona de ese canal entre 109,77 y 108,77. Pues esta semana hemos visto como perdía de nuevo el impulso
perforaba los niveles de soporte y se situaba por debajo de ese 109,77, cerrando en 109,43. Por lo tanto, lo tenemos de nuevo en una fase de impasse este dólar yen, que veremos a dónde nos conduce, porque bueno, esta zona, como podéis ver aquí, ha sido una zona que hace pocas semanas marcó también indecisión en el mercado. Por lo tanto, veremos lo que pasa. Desde el punto de vista de largo plazo, vemos que nos deja una vela de retroceso, de retorno a la situación de la semana anterior, y nos deja otra vez el par pues justo dentro de esta zona de contención que podemos ver expresado en estos dos niveles que os hemos comentado. Por lo tanto, veremos qué evolución tiene en la próxima semana, aunque es bastante incierta. Respecto al dólar australiano, podéis ver aquí una de nuestras operaciones en dólar australiano, una operación que lo que hizo ha sido provocar un cierre parcial, como podéis ver aquí. Hemos publicado esta semana pues un interesante artículo en la web de Sersan Sistemas, con la compañía Sersan Sistemas, con la que nosotros pues colaboramos de una forma habitual, y hemos publicado un artículo en el cual damos nuestra visión sobre un tipo de estrategia, sobre los cierres parciales, ¿vale? Como podéis ver aquí. Hablamos de cierres parciales y hablamos cómo nosotros pues enfocamos el tema de los cierres parciales, cómo definimos el tema de los cierres parciales. Creo que es un artículo que está muy bien, que es muy interesante que os leáis, porque bueno, expresa nuestra visión o cómo nosotros hemos logrado utilizar los cierres parciales de una forma óptima dentro de nuestra estrategia. Los cierres parciales es una gran herramienta de gestión monetaria. ¿Y por qué lo digo? Porque, por ejemplo, aquí podemos demostrar un poco cómo funcionan o cómo utilizamos nosotros los cierres parciales, ¿no? Podéis ver aquí que hay 3 cierres parciales en esta operación con un nivel de volatilidad determinado, y el mismo sistema, sin tocar nada de la configuración, aplica estos cierres parciales con otra volatilidad en otro momento de mercado. Por lo tanto, es importante que el sistema sepa adaptarse a las evoluciones, a las modificaciones al momento de mercado. Aquí esta semana pues hemos podido realizar esta operación con estos 3 cierres exitosos. Un dólar australiano que ha cerrado en 0,7546, que ha perdido la primera línea de soporte de esta tendencia alcista, que ha intentado moderar, se ha distribuido durante toda esta semana, y que ahora estamos encima de la segunda zona de soporte. Esto en el largo plazo, que nos da, en el largo plazo nos da una suave figura de intento de pullback sobre esta perforación, esta rotura de esta línea de tendencia alcista de largo plazo que tenemos en el gráfico semanal, que debería ir a tocar prácticamente niveles de 0,7665. Estos son los niveles que indicarían la zona de pullback. Parece que además va a haber una confluencia con estas zonas de control que tenemos ahora mismo en 7710. Por tanto, bueno, aquí se va a crear una fuerte zona de resistencia, que si se produce aquí una remontada del dólar australiano, podríamos aquí acabar definiendo una figura de pullback y entonces confirmar la rotura de esta línea de tendencia de largo plazo, iniciando ahora sí un fuerte impulso, una fuerte tendencia bajista. En el caso del oro, pues el oro lo tenemos en $1.300, ha tocado los $1.300. Esto en el corto plazo. ¿El largo plazo qué quiere decir? Pues el largo plazo quiere decir que ha conseguido remontar un poco la caída que venía sufriendo desde hace 4 semanas, y pues se ha topado con la primera zona de control y allí se ha detenido, esos $1.300. En el gráfico corto plazo lo podéis ver bien expresado con esta perforación, esta distribución que veis aquí, y este intento de rotura al alza y de consolidación de tendencia alcista, que es lo que ha logrado esta semana al cerrar en esos $1.300. Ha cerrado por encima de las zonas de control, de las zonas de soporte, y por tanto pues bueno, pues tiene una configuración óptima para intentar conformar un movimiento alcista. Cerraremos este apartado con el West Texas, un West Texas que hemos visto que esta semana llegó a tocar los $72. Estuvo por encima de los $72 a principio de la semana, pero no consolidó esta zona de los 72 y ha acabado perdiendo esa zona, perforando las directrices del movimiento, dibujando una tendencia bajista que sobre todo durante la jornada del viernes le llevó a tocar niveles de $67,38
cerrando este nivel, cerrando nivel de mínimos prácticamente. Por lo tanto, movimiento importante de rechazo de este nivel de 72 dólares sobre el precio. Es lo que tenemos aquí en estos momentos, cosa que viene a confirmar el nivel, la fortaleza de ese nivel de 72 dólares y el rechazo al que hemos visto que sufría el precio en estos niveles. Por lo tanto, atención a este nivel de 72 y tendríamos que ver seguramente una recuperación y un nuevo ataque a los 72 dólares, sobre todo dependiendo de la situación geopolítica. Esto es lo que respecta a commodities y mercado de divisas. Vamos a echarle un vistazo a lo que es el mercado de las criptos. Hablando de criptos, hablaremos como siempre de Bitcoin dólar. Un Bitcoin dólar que ahora mismo cotiza a los 7.325,50 dólares. Como podéis ver, no se ha recuperado, no ha llegado a intentar recuperar, atacar de nuevo esa zona de los 8.600 dólares. Allí había una zona de triple de triple nivel técnico, digámoslo así, no coincidían estos tres niveles. Ahora ya se ha abierto esta zona y el primer nivel lo tenemos en los 8.293 dólares, el siguiente está en 8.440 y algo y el siguiente sigue en 8.627. Por tanto, esta es la zona de 8.200, 8.600, es la zona de resistencia que se va a encontrar cualquier impulso alcista que veamos en Bitcoin dólar. Un Bitcoin dólar que ahora mismo se mantiene estable en una zona de mínimos en los niveles de 7.325, relativamente cerca de esta zona de mínimos de los 6.500 dólares, que es un poco la zona de referencia en estos momentos para el Bitcoin dólar. Esto lo referente a largo plazo. ¿Qué tenemos en el corto? Pues en el corto tenemos una zona de distribución clara de este último impulso bajista que ya dura 3-4 días y que mantiene al Bitcoin estable en estos niveles. Si se perfora esta zona de mínimos, sobre todo este mínimo por debajo de los 7.200 dólares, pues entonces sí que tendríamos caídas relativamente importantes. Esto es lo que hemos visto referente al mercado, en lo que se refiere al mercado. Ahora lo que vamos a ver, pues va a ser un poco comentario de nuestra estrategia. Sabéis que siempre cada semana intentamos añadir un pequeño comentario sobre nuestra estrategia. Y esta semana va a ser un comentario más global. Un comentario sobre cómo gestionar la estrategia y sobre cómo plantear nuestra operativa siempre de la misma forma. Hemos hecho un comentario en Twitter en nuestra cuenta este fin de semana porque hemos vuelto a recuperar zona de máximos en nuestra curva de rentabilidad, nuestra estrategia, y creo que es algo importante y demostración de muchas cosas. Esta es, digamos, es la curva de rentabilidad que tenemos en nuestra estrategia actualmente. Y podemos ver cómo, la estrategia ha pasado, digamos, momentos de dificultad, momentos en que ha habido, caídas importantes, ¿vale? Porque el mercado no ha favorecido el planteamiento tendencial que teníamos nosotros, ¿no? Esto coincide con la fase lateral del mercado que hemos visto, por lo tanto la estrategia ha sufrido en estos momentos, pero nosotros no hemos dejado de aplicar la estrategia tal como la hemos aplicado siempre, tal como nos ha demostrado que da resultados óptimos. Hemos seguido trabajando y en esa línea los resultados han vuelto otra vez y ha vuelto a generarse o han vuelto a generar operaciones positivas, coincidiendo con movimientos importantes del mercado, como no podía ser de otra forma. Es una estrategia tendencial y por lo tanto busca siempre movimientos del mercado y lo sabe aprovechar muy bien, pero también debemos asumir que cuando esos movimientos no se produzcan o haya movimientos de indecisión, pues podemos sufrir en ciertos instantes, y eso no quiere decir que modifiquemos nuestra estrategia. Ahora lo podéis ver aquí, nosotros para analizar nuestra estrategia utilizamos herramientas propias de trading, de auditoría, que hemos desarrollado, pero también utilizamos una herramienta estándar. ¿Por qué? Porque nos gusta también poder comparar resultados, y en este caso estamos utilizando Darwinex, ¿vale? Darwinex es una web que tiene a tu disposición un excelente panel en la cual da un análisis de varios parámetros de las estrategias que pueden ser interesantes, ¿no? En principio, tenemos aquí la estrategia que en estos momentos está dando un 24,62% y un drawdown máximo de 7,78%, como podéis ver aquí. Os da un report de la rentabilidad por meses y por años, ¿vale? Veis aquí que nosotros empezamos en diciembre del año pasado y aquí podéis ver las rentabilidades con un único mes por ahora en negativo. La distribución de ese retorno también en clave diaria
en clave semanal. Podéis ver aquí como en clave diaria, pues la mayoría de días son negativos si haces la suma, pero esta tendencia se gira cuando hablamos de semanas y es normal porque el Forex es una sesión semanal y nosotros siempre planteamos la forma de trabajar, la forma de operar desde el punto de vista semanal. Por lo tanto, esto es normal y aparte tiene que ser así, porque en un día muchas veces pues no acabas de definir operaciones y eso hace pues que la estadística arroje estos resultados. La ventaja de esto realmente es que o lo que tú tienes que hacer es analizar realmente el por qué tu estrategia, por qué tu sistema se comporta de esta forma y si la forma en la que se comporta, sea la que sea, tiene una lógica y esa lógica conduce al final a beneficios a largo plazo, pues correcta es, ¿vale? No hay mucho más, pero bueno, sí que es inconveniente analizar los resultados pues de esta forma, ¿vale? Tenéis aquí un poco pues un cuadro con las estadísticas, ¿no? El retorno diario medio, pues bueno, es más o menos 0,58%, que está muy bien. El retorno semanal de más o menos 1,81, retorno mensual de más o menos 5,03. El peor día es este, la peor semana es esta, el peor mes es este, ¿vale? Bueno, pues son datos que también puede ser de interés. Después podemos, por ejemplo, analizar pues desde activos y horarios, que es una perspectiva que nosotros desde nuestras herramientas propias también lo hacemos. Podéis ver aquí en qué franja horaria se abren las operaciones, cuándo abres más operaciones, cuándo abres menos, los días cómo son, si son positivos, si son negativos, qué días te van mejor, qué días te van peor, la distribución por activos también. Veis que operamos nosotros en 6 activos distintos, vale, pues podéis ver aquí, ¿no? El trade ganador medio, cuántos pips tiene, el trade perdedor, atención a esta proporción, nosotros pues intentamos siempre una relación de 3 a 1, 1,86 trades por día, 6 activos diferentes, distribución entre las sesiones bursátiles, bueno, pues una serie de datos que pueden ser de interés. Y aquí hay un gráfico muy interesante, que es que además muestra cómo lo que tiene que ser una estrategia ganadora, ¿no? Que es que esté más rato, digamos, en positivo que en negativo. Por lo tanto, podéis ver aquí cómo la zona amarilla es más grande que la zona roja. Por tanto, tenemos mucho más tiempo, posiciones abiertas en beneficio que no en pérdida. Por lo tanto, eso también es interesante desde el punto de vista psicológico. Esto también te puede indicar que estás delante de una estrategia que psicológicamente es más llevadera en ese sentido. Aquí tenemos los datos que hemos visto antes. Y vamos aquí también a un gráfico que considero muy interesante, que es el gráfico de distribución horaria. Es decir, aquí te está expresando cuántas horas permanece abierto un trade y cuántos pips de beneficio de pérdida genera ese propio trade. Como podéis ver aquí, hay una cierta desviación hacia el lado derecho, cosa que es muy positiva porque tenemos trades con mucha duración y con mucho beneficio. Trades también con relativa poca duración, y aquí tenemos pues los trades de pérdida, los tenemos mucho más concentrados, es decir, no pasan de 8 horas los trades de pérdida, ¿vale? Cuando tenemos trades ganadores pues que están abiertos casi toda la semana, por tanto la decisión de cerrar un trade porque no se acomoda a lo que nosotros decíamos es bastante más rápida, por lo tanto disminuye la exposición al mercado en pérdidas de nuestra operativa, disminuimos, controlamos nuestro riesgo, ¿no? Estas operaciones que ya son positivas desde un principio, que empiezan a tener un recorrido positivo, podemos ser más laxos, más flexibles y asumir más riesgos en el sentido de que pueda darse la vuelta a la operación, entre otras cosas porque también tenemos, como hemos visto, cierres parciales. Por tanto, el riesgo está controlado, ¿no? Y en caso de que la operación sea perdedora, pues debemos decidir con una cierta rapidez que esa operación pues está desviando de lo que nosotros esperábamos y por tanto disminuir el riesgo cerrando la operación. Y vamos a acabar con el Trading Journal, que es un poco la evolución de anda, aquí lo hemos girado. Ahora hemos hecho algo que no habíamos hecho nunca, ¿vale? Vamos a ver si conseguimos ponerlo como estaba. Sí, lo hemos puesto como estaba, vale. No sé si habremos apretado aquí, en fin. Bueno, ¿ves? Hemos vuelto a hacerlo. Vamos a ver.
Vale. Bueno, esto no es más que ver un detalle de la curva de rentabilidad, pero lo importante no es esto, ¿vale? Porque aquí podéis ver, bueno, pues datos de cada una de las posiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos 419 operaciones. Este es un report sobre 419 operaciones que ya no está, digamos, nada mal, ¿eh? El volumen de operaciones que se ha hecho aquí, pues ya es un volumen relativamente importante. Como podemos ver, pues bueno, la tendencia sigue siendo alcista. Vemos aquí la frecuencia con el número de operaciones que hay abiertas simultáneamente, etcétera, etcétera. Aquí pues otro gráfico que la verdad este gráfico no lo hemos trabajado mucho, vale, pero vemos aquí en todo momento qué operaciones están abiertas y qué resultado estaban dando. Esta es una herramienta, una posible herramienta que podéis utilizar para auditar vuestra estrategia, que creo que es una herramienta bastante útil, que funciona bastante bien y que nos da una información pues muy importante para ir pues ajustando nuestra estrategia. Como podéis ver, hemos visto datos de horarios, datos de distribución, datos de control del riesgo, es decir que, bueno, nos da un poco de información, de visión global sobre cómo se está comportando nuestra estrategia, que es lo importante. Por tanto, espero haberos ayudado con esto y de verdad entrar en esta herramienta y, bueno, utilizarlo un poco porque es muy interesante. Pues vamos a dejarlo ya aquí. Vamos a cerrar aquí nuestro programa de tiempo real de esta semana, en la cual hemos visto pues varios aspectos o varios detalles de cómo han funcionado los mercados y de nuestra operativa. Por lo tanto, espero veros o escucharos mañana en nuestro programa podcast de comentario de mercados, pulso de mercados, justo antes de la apertura europea, y que tengáis una buena apertura de mercados esta noche. Un saludo y nos vemos mañana.